Amado. Uno de los representantes más importantes del barroco en América, concretamente en México, es Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón es un dramaturgo muy importante, pero ocurre que como se desarrolló artísticamente en el siglo de oro y él vivía en México, de algún modo fue, a ver, voy a usar una palabra, ninguneado por los grandes dramaturgos españoles, Lope de Vega, Calderón. Sobre todo el Lope de Vega fue bastante duro con él. Ocurre que Juan Ruiz de Alarcón estuvo en España, pero él provenía de México. Y allá, esto es anecdótico por ahora, ¿no? Anecdótico, ya me voy a referir a la obra. Y allá estos tremendos, estas estrellas, ¿no es cierto?, de la literatura española, eh, se sintieron un poco, ¿cómo podríamos decirlo? La palabra exacta es envidioso tal vez. No, puede haber otra mejor. Por la presencia de Juan Ruiz de Alarcón, que era un gran dramaturgo. Entonces empezaron a saherirlo. Incluso publicaron versos en su contra. ¿Y por qué? Le hicieron bullying. Exactamente, la palabra ahora sería bullying. ¿Por qué? Porque venía de las Indias. Ya se imaginarán ustedes por qué. De un país que se llamaba México, imagínense. Y ellos eran madrileños, ¿no es cierto? Gran cosa. Europeos, Tremendo. imagínense. Además, le hacían bullying por su estatura, porque era muy chico. Y además de eso, Ya, pero eso no se ríe, po. bueno, tenía corcova, era jorobadito. Y además de eso, era colorín. Tartamudo. Entonces, claro, lo encontraban una persona casi monstruosa. Y no lo digo yo, sino que lo dice Lope de Vega. Hay unos versos por ahí que si tuviéramos mis vecinos se los mostraría, en donde dice que tenía corcova adelante y corcova atrás. Sí, tal cual, así. Corcova por delante, corcova por atrás. O sea, ¿por qué? Porque era un tío, tenía una prominencia en la espalda y otra en el pecho. Entonces, esa fue la suerte de Juan Ruiz de Alarcón, de encontrarse con estos genios, ¿no es cierto? Y que lo menospreciaron. Sin embargo, y aquí hay un artículo muy bueno de Jaime Concha acerca de la importancia de Juan Ruiz de Alarcón, su estatura de artista era similar o superior a lo de estos otros genios. Lope de Vega, Fuentovejuna, señor, ¿no es cierto? Fuentovejuna, la gran obra. Bueno, tanto, el Caballero de Olmedo, que me aburría el profesor de literatura española con el Caballero de Olmedo, ¿no es cierto? Esa, la estrella de Sevilla, y Autos Sacramentales, y Calderón, la vía de sueño. Bueno, ¿para qué seguimos nombrando? Entonces, ¿qué? López de Vega escribió creo que más de 100 comedias. O sea, era un prodigio de la naturaleza. Escribía dramas de honor. El honor era un concepto bien importante en aquella época, por lo menos así aparece el alcalde de Zalamea, por ejemplo, el alcalde de Zalamea.
el concepto del honor, se defendía a la doncella ultrajada, se defendía a los aldeanos ofendidos por el comendador, por el señor que mandaba en la comarca. Entonces Lope de Vega era el paladín de la justicia y él defendía más bien la justicia real, ¿no? Pero no la de los feudales, la de los caballeros prepotentes, la de los comendadores. Ahí tienen ustedes la obra Puente Vejuna, ¿no es cierto? Puente Vejuna, que matan al comendador por ofender a la gente del pueblo. Y allí entonces hay una heroína, la Laurencia. Bueno, estos recuerdos míos que estoy haciendo tienen como 50 años. Pero entiendo yo que los personajes son los mismos, ¿no? Y la lectura de ustedes es mucho más actual que la mía, ¿no? Bueno, entonces se vengan y matan al comendador. El pueblo se llamaba Puente Vejuna. Y cuando llega la justicia a preguntar quién mató al comendador, todo el pueblo al unísono responde: Puente Vejuna, Puente Vejuna. Es decir, Más encima de la penca, nadie, claro, nadie. Más fome la Es decir, cuestión. el pueblo se Ya, pero cuéntenos del jorobado. se constituyó en un sujeto. No, pues que hay que comprender el siglo de oro también, pues. Sí. Hay que comprender. Ya, ahora, volvamos. Eso es Lope de Vega, ¿no es cierto? Ya. ¿Y para qué sigo hablando? Porque el siglo de oro me encanta a mí. En este contexto, Juan Ruiz de Alarcón hace su obra, calificada como barroca. Una de las obras fundamentales de Juan Ruiz es La verdad sospechosa. Otra obra se llama Los pechos privilegiados. Los pechos privilegiados. La más importante, La verdad sospechosa, que se refiere a la vida de un mentiroso, Don García. Era un mentiroso porque simulaba ser lo que no era. Era un mentiroso porque conquistaba a las niñas diciendo lo que no era. Era un mentiroso. Juan Ruiz, ¿no es cierto? Siempre está moralizando. Porque dentro de la característica del teatro de Juan Ruiz está el aspecto didáctico y moralizante. Él no tiene mucho que ver con esos escándalos de los grandes españoles de Madrid. Él más bien es un tipo que quiere enseñarle virtudes a la sociedad. Por ejemplo, combatir la mentira. Ahora es un autor dramático de caracteres, o de carácter. Son caracteres. Esto lo digo yo oponiéndolo al teatro de comedias de enredos, que era la característica de muchos dramaturgos, no de todos, por supuesto. Estos enredos, ¿no?, que resultan a veces muy cómicos, ¿no? También hay enredos, pero él insiste en esto de destacar, ¿no es cierto?, condenar la moral de un mentiroso, condenar la farsantería, ¿no es cierto? Bueno, y por eso que el teatro de Juan Ruiz no brilló tanto como el de los otros, ¿no es cierto?, que eran como de aventuras. Entonces, no eran tan de aventura, pero sí eran muy importantes. Es tal vez el dramaturgo más destacado, ¿no? Podría ser incluso más que Lope de Vega. Pero en vida, ya le dije ya lo que le ocurrió, ¿no es cierto? Fue menospreciado, ¿no es cierto? Además, yo nombraba que él tuvo un tiempo en Madrid, pues regresó a México y era calificado como un indiano,
Un indiano es un concepto, ¿eh? Es decir, un tipo que viene de las Indias, qué horror, de México. Somos todos indianos por lo demás, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo era un calificativo menospreciativo, ¿no es cierto? Ser un indiano de México, en la capital, en Madrid, era sospechoso el tipo, porque un indiano, en cierto modo, era había que ser suspicaz con un tipo que venía de las Indias. ¿Por qué? Porque quienes venían a las Indias, aparte de los nativos, los criollos de acá, ¿no es cierto? ¿Quiénes venían los, voy a hacer una agüita, ¿qué venían los indianos? Venían a buscar fortuna. Sospechoso, ¿no? ¿Quiénes eran? Otros tipos, aventureros, sospechosos, ¿no? ¿Quiénes eran? Algunos arrancados, sospechosos, ¿no? Bueno, entonces por eso es que el ser indiano venía cargado de sospecha. ¿Se dan cuenta? Ya, eso. Entonces, esto Juan Ruiz era un indiano, pues. Le llamaba era feo. Estéticamente, según López de Vega, no sé, yo no lo vi. Solamente la caricatura que han hecho de él, porque hay un poema no muy feo acerca de su persona. Por eso nada más. Ese es el concepto de indiano, ¿no? Entonces, y además que no era un hombre que fuera muy fértil productivamente, porque las obras son contadas con los dedos de la mano de Juan Ruiz, ¿no? La verdad sospechosa, los pechos privilegiados, y 4 o 5 más, y no son más. Pero lo que no tenía en cuanto a fertilidad, por decirlo, ¿no es cierto?, o a prodigalidad, ¿no es cierto?, lo tenía en hondura y en profundidad, ¿no? Era más profundo, tenía hondura. Los franceses muy posteriormente se dieron cuenta, e incluso hay algunos escritores franceses que no lo copian, sino que esa no es la palabra. Influye mucho el escritor francés, ¿no? Tengo entendido que Corneille, Racine, algunos escritores muy importantes, ¿no es cierto?, que también hacen un teatro moralista. Entonces recurren a la obra de Juan Ruiz de Alarcón. O sea, con el tiempo triunfa entonces Juan Ruiz de Alarcón. Triunfa. El otro problema también de que existió alrededor de la, para nosotros no sería problema, es que era tercero. ¿Qué significa eso, tercero? Era el tercer hijo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces no era primogénito, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tenía todos los bienes que pudiera haber tenido su familia, porque así era. Acuérdense de ese sistema, yo no soy experto en esto, ¿no? Pero había un sistema que se llama mayorazgo, ¿no es cierto? Ya, por ahí, y eso afectó mucho a Juan Ruiz de Alarcón. O sea, fue tercero en todo. Era pobre más encima. Más encima, pobre, tercero. Era tercero, era feo, se burlaban de él, era indiano, entonces las tenía todas. Y ¿no se cierto? casó, ¿no? Claro, era feo, colorín, era parecía del diablo, tenía el pelo rojo, sí. Pero se casó. No sé tanto, estimado estudiante. No sé si se casó, ¿no? Eso es un aspecto interesante que podrían averiguarlo usted. A propósito, y yo quiero que alguno de ustedes trabaje en Juan Ruiz y yo lo interrogue. La primera clase en que nos encontremos, yo el lado izquierdo de la pantalla, usted el lado derecho de la pantalla, al otro lado, yo a este lado, voy a dar un trabajo sobre Juan Ruiz de Alarcón. Dos. Quiero, incluso 3 podrían ser, porque alguien que lea la obra, que nos cuente la obra, los pechos, la obra del mentiroso, otro que se meta en su vida y otro que aclare muy bien la rivalidad que había en aquella época entre los escritores, ¿no? Ya.
Esto cuando nos veamos las caras en la pantalla, vamos a asistir. Bueno, ese fue Ruiz del Alarcón, po, el gran dramaturgo, y no hay otro gran dramaturgo en México en aquella época. Estamos hablando del siglo de oro, estamos hablando de la literatura colonial, estamos hablando de las postrimerías de la literatura colonial, que tuvo este gran desarrollo en la ciudad de los virreyes, Tenochtitlán, la ciudad de Moctezuma, y posteriormente en la ciudad de los virreyes españoles. Hasta aquí no vamos a llegar a hoy día. Ya, muy bien.